Vamos a orar. Vale, diga, hermano. Bueno, vamos a orar. Padre, le damos gracias por este tiempo que nos permite estar aquí, Señor, de nuevo escudriñando y aprendiendo tu palabra. Te pedimos que nos abras nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, y poder entender un poco más, Señor, de cómo nosotros podemos defender nuestra fe, Señor. Usar la palabra, como dice, con mansedumbre, con paciencia, con amor, y compartirla de igual manera. Así que gracias te damos por todo. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada vimos lo que era la introducción de la apologética, ¿ok? Cuando terminamos la clase, la hermana Zoila hizo una pregunta. Dijo, ¿cuándo podríamos o cuándo se podría usar? Dijo, pues es un misterio de Dios. ¿Recuerdan algo que mencionó el misterio de Dios? Algo así. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo podrían ustedes contestar de esa manera? ¿Cuándo se vale? Por decir así. Si les hacen una pregunta de la Biblia, no, pues es un misterio de Dios. Porque yo recuerdo que yo les mencioné que cuando yo le preguntaba a mi mamá y me decía, el Señor, es que Dios todo lo puede. Yo decía, pues ya, con esa contestación ya me mató, ¿verdad? Ya me, es como decía así hasta ahí, ajá. Entonces inclusive les dije que no podemos contestar todas las preguntas que nos hagan de esa manera. Pero sí hay ocasiones en que lo podemos usar. Inclusive hablando de que digamos es un misterio de Dios. ¿Cuándo lo podemos hacer? Bueno, cuando a usted le preguntan cosas o le quieren buscar lógica a algo que no lo tiene, ¿okay? Por ejemplo, si a usted le preguntan, oiga, ¿cómo fue que Jesús caminó en el agua? No hay ninguna manera de explicarlo. ¿Cómo no sé? Y si la persona insiste, bueno, es un misterio, ¿verdad? Es algo que no entendemos. Yo te puedo decir mi explicación, pero mía, pero no es bíblica, ¿verdad? Igualmente, si alguien le pregunta cómo será el cuerpo glorificado cuando nosotros muramos, ¿cómo vamos a hacer? Nadie sabe, la Biblia no lo especifica. Tomamos referencias a Jesús cuando Él resucitó, ¿verdad? De que comía, dice que atravesaba a paredes o las puertas más bien. Así que podemos tomar referencia, pero en realidad no sabemos cómo vamos a hacer. Así que si una persona insiste en que tiene que le respondamos esa pregunta, pues realmente ahí sí podemos usar, ¿sabes qué? Pues ese es un misterio que solamente Dios lo sabe. Algún tiempo, a su tiempo va a ser revelado para nosotros. ¿Cómo creemos en la Trinidad? ¿Cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona? Igualmente, ¿verdad? Hay muchas analogías que hemos escuchado. Por ejemplo, es que es como el agua. ¿Se han escuchado esa, verdad? Es como el agua, que es agua, vapor y hielo. Y los tres son uno. Es más complejo que eso, la Trinidad. O algunos lo comparan con el huevo, ¿verdad? Analogías que uno usa para tratar de explicar algo que realmente no entendemos. El huevo es la clara, la yema y la cáscara, ¿verdad? Los tres son uno en este aspecto. Pero no es una manera lógica o no es una manera correcta de contestar lo que es la Trinidad usando esas referencias. Así que no hay una manera de explicarlo al 100%, ¿verdad? Lo podemos entender quizás poquito, pero sí se puede usar. Bueno, es algo que es un misterio de Dios. Es cuando usted lo puede usar. Cuando la persona quiere una respuesta lógica, algo que realmente no lo hay. También recuerde que no está usted obligado a responder todas las preguntas que le hagan, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces preguntan cosas que nosotros no creemos, que en realidad ni sabemos. Por ejemplo, han preguntado, ¿por qué nosotros creemos que Jesús es el arcángel Gabriel? Digo, yo no sé. Digo, no voy a defender algo que yo no creo. ¿Okay? Porque, o sea, preguntan como que si nosotros creyéramos eso, ¿no? Los que creen eso son los testigos de Jehová. Pregúntale a ellos que por qué creen eso. Entonces, no estamos pues obligados en ese aspecto a responder todas las preguntas, especialmente de cuando le preguntan doctrinas que usted no cree, ¿ok? Creo que traía otra. Sí, hay cosas que usted no tiene que defender. ¿Por qué hablan de lenguas? Bueno, nosotros no hablamos de lenguas, ¿verdad? No te puedo decir por qué la gente lo hace.
pregúntale a los que... Usted puede darle una referencia a la Biblia, en versículos que las personas usan para apoyarse a la lengua, pero que en realidad no lo enseñan. O sea, toman el versículo de una manera incorrecta, o el pasaje. ¿Está? Entonces, la palabra de Dios nos enseña no solo a predicar, sino también a presentar una defensa de nuestra fe. Evangelizar sin tener una respuesta a las preguntas que nos puedan hacer es como, dicen por ahí, es ir a la guerra sin llevar tus armas, sin llevar tus balas. La semana pasada, creo que el hermano René habló sobre que si Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, que si era un pasaje apologético o un versículo. ¿Recuerdan que algo preguntó él? Bueno, en realidad no es que haya versículos específicamente apologéticos, ¿verdad? Pero en sí la Biblia, toda la Biblia la podemos usar en la apologética para defendernos. Aquí están sus balas, podríamos decir sus flechas, como le quiera llamar, pero aquí están las armas que usted necesita para defender su fe. Ahora, el apóstol Pablo, hemos visto varios ejemplos que el apóstol Pablo se vio la necesidad de defender su fe en más de una ocasión. Por ejemplo, la defendió contra los judaizantes. ¿Recuerdan quiénes eran los judaizantes? ¿Quiénes eran ellos? ¿Ellos qué enseñaban? Pues enseñaban que aparte de Jesús tenían que guardar los mandamientos, si no podían ser salvos. Ajá. Sí, que tenían que circuncidarse, ¿verdad? Para la salvación la salvación es Jesús más cumplimiento de la ley y la obra. Entonces Pablo tuvo que defenderse en esa ocasión contra ellos. Y fíjate lo que dice. Vamos a poner acá. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, son los judaizantes, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Así que cuando Pablo escuchó eso, él inmediatamente dijo, bueno, eso está mal, y dice que fue una discusión no pequeña, o sea que estuvieron buena entrón, ¿verdad? Pero recuerde que apologética no es entrar a discusión, ¿verdad? Pero en sí hay ocasiones en que usted va a escuchar algo o una persona puede decir una doctrina primordial totalmente, lo puede presentar de una manera errónea. Usted tiene que, si lo quiere hacer, ¿verdad? Usted tiene que hacer una corrección, como lo está haciendo Pablo en esta ocasión. Espérame, judaizantes, la cosa no es así, ¿ok? Entonces hubo una discusión, tuvieron que ir al concilio. Usted puede leer la historia, ya la he hecho en Hechos capítulo 15. Así que Pablo pues lo hacía con frecuencia, él defendía la fe. También defendió su fe contra judíos escépticos, aquellas personas que eran desconfiados, que no creían, que no estaban seguros. Fíjese, Hechos 17. Dice, pasando por Antiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Así que vemos pues Pablo en varias ocasiones defendiendo la fe, defendiendo la doctrina que él enseñaba. También debemos entender que la apologética en sí no es un pasatiempo, no es algo que se estudia por curiosidad, sino que la apologética es un fundamento básico o necesario para nosotros los cristianos, no para nuestra salvación, eso no es, pero un fundamento, algo que necesitamos nosotros saber para poder responder las preguntas que se nos hagan. Recuerde que la apologética no toma el lugar de la evangelización, ¿ok? Jamás. Recuerde que le dije la semana pasada, el fin de la apologética no es que la persona sea salva, sino que la persona entienda lo que es la doctrina, ¿verdad? La apologética en sí limpia el camino para que la persona pueda acercarse al Señor de cualquier duda que pueda tener. Entonces,
No se puede defender la fe sin hacer un estudio de la palabra de Dios. Si usted no estudia, si no escudriña, si no le dedica poquito tiempo, ¿cómo es que usted va a defender o a enseñar cuando le hagan preguntas allá afuera? Sería imposible, ¿verdad? Empezaríamos a tirar dardos hacia al oscuro, a ver dónde pegan. Y entonces lo tenemos que hacer de una manera concreta. Según Timoteo 2:14 dice, aquí pueden dar, donde guste, porque ahorita los voy a poner en grupos. Así que, según Timoteo 2:14 dice, recuerden esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la palabra, la Biblia la tenemos que usar, pero la debemos de usar bien. Algo que importante que dice ahí, no de contender sobre palabras, ¿verdad? No se trata de contender, lo repito, y creo que lo vamos a ver más conforme vayamos en la clase, de no entrar en contienda con las personas. Ese no es el propósito de la apologética. Bueno, vemos la diferencia entre evangelización y apologética, ¿ok? Entonces, apologética es limpiar el camino para que las personas puedan llegar a entender la palabra de Dios. Evangelización, todos los cristianos, por cierto, traigo copias de eso, se los voy a dar, ¿ok? Todos los cristianos la realizan, todos nosotros evangelizamos, no hay de que yo no, que nomás los que están en el grupo de evangelización, no, todos nosotros somos llamados a evangelizar, a compartir el evangelio. Y cuando se refiere a apologética, dice cualquier cristiano lo realiza cuando se necesita, ¿ok? La apologética. Evangelización, el número 2, es en cualquier momento y lugar. O sea que usted puede evangelizar, compartir el evangelio, yendo en el trabajo, bueno, si lo permiten, ¿verdad? También hay que respetar esa situación. Pero en el mercado, en la escuela, en la familia, en cualquier lugar apropiado usted puede compartir el evangelio. La apologética dice, solo si se plantea una objeción, o sea, solo si la persona plantea alguna pregunta o dice yo no creo en eso, entonces usted puede usar la apologética para explicarle por qué usted sí lo cree. La evangelización, su contenido es el evangelio. En la apologética, su contenido es toda la doctrina cristiana. En evangelización, usted expone el evangelio. En la apologética, esclarece la doctrina cristiana, o sea, la explica para que la persona la pueda entender. Son algunas de las diferencias. En la evangelización, su meta es la fe, que la persona llegue a poner su fe en Jesús como Señor y Salvador. En la apologética, su meta es el entendimiento, que la persona entienda la doctrina, de verdad, en la cual tiene duda o no cree. Entonces, la evangelización y la apologética son ministerios diferentes, pero no están separados, sino que se unen en el camino conforme usted los vaya necesitando. Entonces, sabemos que la Biblia nos dice que evangelicemos, pero dice, ¿qué ocurre con la apologética? ¿Es solo para unos cuantos? Es para todos la apologética, ¿ok? Dice que los inconversos plantean buenas preguntas. No sé si a usted le han hecho preguntas. Yo creo que muy pocas personas hacen preguntas tontas, ¿verdad? Como dicen por ahí. En realidad, cuando la gente pregunta, los que no creen o los que profesan otra doctrina, cuando ellos preguntan, realmente lo hacen porque tienen el interés de saber por qué usted cree otra verdad a la que ellos dicen tener. Porque hay diferencias, ¿vale? Curiosidad. ¿Cómo? Por curiosidad. Muchos por curiosidad, ¿verdad? Pero hay una verdadera querer entender por qué. Entonces, los inconversos hacen buenas preguntas, ¿ok? Por lo tanto, les tenemos que dar una buena respuesta, ¿verdad? Para satisfacer la necesidad que tienen ellos de esa curiosidad que tienen, ese deseo de saber. Nosotros tenemos que darles una buena respuesta. No podemos sacar respuestas de la manga, no podemos decir es válido decir, no tengo la respuesta, pero deja investigo, eso sí es perfecto, es válido, pero no tratar de darle o darle vueltas, ¿verdad? Y no llegar a ningún punto con la pregunta que están haciendo. Entonces,
dice que ellos tienen buenas preguntas, nosotros debemos de tener buenas respuestas. Dice, la mayoría de los escépticos, los que no creen, ellos piensan que no hay respuestas. Mas, sin embargo, en realidad tenemos respuestas para cada una de las preguntas que ellos pueden hacer. Inclusive cuando les dicen, es que la Biblia tiene muchas contradicciones, hay una respuesta para cada una de esas contradicciones que ellos dicen que hay, ¿ok? Hay una respuesta o una explicación del por qué aparenta ser una contradicción, pero en realidad no lo es. Así que, ¿por qué debemos de entender la apologética? Dice, porque Dios nos manda que les contestemos. Dios, fue uno de los versículos que vimos la semana pasada, 1 de Pedro 3:15, dice, santificar a Dios el Señor en sus corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Recuerda que vimos eso? Siempre debemos estar preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. 1 de Pedro 3:15. Ese es un repaso nomás de la semana pasada. Entonces, al final les voy a dar esa hojita. Aquí tengo las copias. Al final se la doy para que no si no lo alcanza a leer. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hacer vamos a hacer 3 grupos nomás, ¿ok? Supongamos aquí tenemos un grupo, ahí tenemos otro grupo, ustedes 4, y aquí tenemos otro grupo, ustedes 4, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, les voy a dar, ustedes van a elegir una hoja de estas al azar, ¿ok? Y básicamente lo que dice, hay diferentes temas. Por ejemplo, ¿cómo trataría de presentar el Evangelio a alguien que dice que no cree? Trataría de presentar el Evangelio a alguien que dice que cree en Dios, pero que no cree en Jesús. Entonces, hay 6 preguntas, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer es, cada pregunta está marcada con una línea amarilla. Lo que vamos a hacer es, ustedes van a elegir un papelito, no vamos a saber cuál pregunta le tocó, y trabajen en la pregunta. Lo que tienen que hacer es, ¿cómo les contestarían a ellos si se toparan con una persona que les hace esta pregunta? ¿Okay? ¿Qué les contestarían? ¿Cuáles versículos bíblicos usarían? ¿Cuál sería su razonamiento? ¿O por qué les dirían ustedes, por qué crees eso? ¿Cuál creen ustedes que son las razones por las cuales ellos creen que Jesús no existe o que Jesús no es Dios? Por ejemplo, ¿verdad? Si les tocara esa. Pero básicamente lo que me interesa es saber qué pasajes utilizarían ustedes para contestarles a ellos. ¿Okay? Entonces vamos a hacer este ejercicio y lo que vamos a ver si alcanzamos el día de hoy, como se va a dar cuenta, la primera pregunta es, ¿cómo trataría de presentar el Evangelio a alguien que dice que no cree en Dios? Si nos da tiempo suficiente, el día de hoy vamos a tratar de responder esa pregunta, ¿ok? Con el estudio que tengo para hoy. Así que cada una de estas preguntas las vamos a ir contestando, no hoy, pero en la próxima semana va a ser otra contestación de esta pregunta para que usted pueda entender. Son preguntas básicas, se va a dar cuenta ya que las entiende, ya que las agarre. Así que este grupo, y vamos a darle, ¿cuánto tiempo necesitan? Una semana. Acuérdense que se suben al camión, se sientan y de repente una persona lo ve leyendo la Biblia y les pregunta, y tienen básicamente unos 10 minutos, ¿ok? Así que les voy a dar 11 minutos, uno de gracia. Así que si gustan, por ese tiempo yo creo que vamos a poner Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Okay. Y Juan 3:16 ya lo conocemos, ¿verdad? Porque de tal manera amor del mundo. ¿Algún otro versículo que pusieran agregar o? San Juan 5:19. ¿Esa cuál dice? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, os digo, no puede ser el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Algo
perdón. También segunda de Timoteo 2:5. ¿Qué dice? ¿Es primera o primera? Primera de Timoteo. ¿Qué dice 1 Timoteo 5? Dice era segunda, ¿no? 2:5. A ver, La segunda era es por- segunda. ¿Qué dice 2 Timoteo 5? Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, este es Jesucristo, hombre. ¿Algún otro versículo que ustedes creen que podría ser importante ahí? ¿Qué tal hablar de referencias en cuanto al nacimiento de Jesús, cómo llegó? Hablar cuál fue el propósito que Dios me envió. Bueno, Juan 3:16 habla parte de eso. ¿Qué más le compartirían a la persona? Pues Romanos, bueno, ya si se trata de seguirle hablando, yo le diría Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice, 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bueno, eso, y también Romanos 9:10. Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, yo creo lo importante, hacerle saber a la persona lo importante que es Jesús para poder obtener salvación, para poder llegar al Padre, ¿verdad? Y bueno, Romanos 10:9 y 10. ¿a ustedes qué pregunta les tocó? Vamos a ver con la segunda mesa. La más difícil, ¿Qué les tocó? la más difícil, porque dices, ¿cómo tratarías de presentar el Evangelio a alguien que dice que no cree en la Biblia? Entonces, pues si no cree en la Biblia, pues todo viene de la Biblia, entonces no sé cómo comenzaría, no sé cómo, se la trataría de enseñar, pero yo no sabría cómo si ya de plano me dice que no cree en la Biblia, entonces todo viene de la Biblia, ¿cómo lo voy a presentar ¿Cómo lo el presentarían? Evangelio? ¿Cómo lo voy a presentar el Evangelio si no cree en la Biblia? Yo pienso que comenzaría por Génesis. Dice evangelizar, Dice evangelizar. pues de Y los yo también- evangelios, ¿no? Yo también dije que De todas, No, pues yo pensé no, que de también toda la era Biblia. ¿De De todo? de toda la Biblia, sí. pues yo, o sea, evangelizar, no todo eso, yo también pensé como en- explicar en lo que Génesis, pasó cómo desde el comenzó, principio un poco y después. pues de ahí comenzaría yo por Génesis, ¿no? Y de otra manera, pues no sé, porque todo Pero también le daríamos el pasaje bíblico de Juan 3:16, para del 1 al 19, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él, y el que cree en él no es condenado, pero el que cree ya ha sido, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, acuérdense que la persona no cree en esto. Realmente para ellos es un libro Sí. de ficción, de lo que sea. Como dije, el maestro es difícil porque no cree en la Biblia, Ajá, pero pero yo he pensado, pues, Génesis, ¿verdad? Sí. O sea, como comenzó. O sea, eso yo diría. Bueno, Comenzaría por ahí, pero de otra manera, pues no. vamos a ver si concuerda la respuesta cuando lleguemos a este tema que lo vamos a ver acá. Pero una respuesta, bueno, una conversación que le puedo decir es hablar de cómo Dios utilizó personas, ¿verdad? Vimos que eran 40 autores, subimos la semana pasada, y cómo Dios obró en la vida de cada uno de ellos en diferentes épocas, diferentes tiempos, y todos llevaban el mismo mensaje. Es imposible que la Biblia fuera escrita por una sola persona, por todo el tiempo que abarca, 1500 años, algo así vimos la semana pasada. Ver cómo toda escritura es inspirada por Dios, que todo lo que tenemos aquí viene de inspiración de Dios, cómo Dios los iluminó para que escribieran todo, ¿verdad? La Biblia, yo creo que lo que lo hace también de una manera creíble es de que no presenta los errores, todas las cosas malas que las personas hicieron, como David, Sansón, ¿verdad? O sea, que quiere que nosotros aprendamos de ella, no solamente, porque si uno escribe un libro, una autografía, ¿verdad? No lo mismo, va a escribir las cosas buenas. Mas, sin embargo, aquí estos hombres escribieron para que no lo hagan, lo que el Espíritu Santo les puso. Imagínense a David, aunque David no lo escribió, pero escribiendo que mandó matar al esposo de su amante, porque realmente era el amante de todo lo que ocurrió. Entonces, Pues nomás me gustaría agregar algo. Tengo un tío que se burla de nosotros, ¿no? Y se crió como hermano. Murió su mamá y mi abuelita y se crió con nosotros como hermanos, ¿no? Entonces nos fuimos como hermanos. No le tengo el respetillo ese de tío. Entonces me dice, comentando, estamos platicando, me hace preguntas y le contesto lo que quiere saber. Entonces él dice, pero Jesús es como Che Guevara, fue como un Che Guevara. Le digo, ok, porque él tiene esa edad que se pensaba que era como Che Guevara, ¿no? Los hippies. Entonces le digo, ok, si entonces Jesús es un Che Guevara, le dije yo, entonces, ¿por qué tú celebras Navidad? ¿Por qué celebras Navidad? Y se quedó todo impactado así, pues no supo qué contestar. Dime, yo ya te contesté, ahora tú dime por qué celebras Navidad, ¿qué celebras en Navidad? fíjate Creo que hasta ahorita se está dando cuenta que es Navidad, ¿verdad? Sí. Entonces, él se enfermó del corazón, le hicieron una operación bien fea y todo, casi moría. Y entonces ahora está pidiéndonos oración por todo, y ahora está hablando de Dios, está hablando de Jesucristo. Entonces, pues gloria a Dios que de esa manera le entró algo, como dicen, le empezó a... Pero mira lo que dice la hermana, es una respuesta que ustedes podrían poner. ¿Cómo que no creen en Jesús, verdad? ¿Cómo el nacimiento de Jesús impactó al mundo, que ahora nosotros nos regimos con el antes de Cristo y después de Cristo? O sea, las fechas que usamos Antes de Cristo, empiezan con el nacimiento de Jesús. ¿Por qué mañana es el 20 de agosto? Porque lo bajamos desde el nacimiento de, bueno, por el calendario gregoriano. Como hoy es 2022 del nacimiento de Jesús. Ajá, o sea, ¿cómo que no crees en Jesús si impactó en ese aspecto el nacimiento de lo que nosotros, la forma en que nosotros vivimos el día de hoy? hasta en la historia en la escuela le dicen a uno las fechas y dicen antes de Cristo. Los usan para todo. Hay otras después de Cristo. Ajá, hace. ¿Y por acá?
A nosotros nos tocó cómo trataría de presentar el Evangelio a alguien que profesa otra religión. Y pues llegamos a una pequeña conclusión que presentaríamos Génesis 3.1. ¿Quién lo tiene? Génesis 3.1 es cuando Dios, pues cuando pecaron contra Dios Adán y Eva, y que cuando Dios nos creó perfectos, pero nosotros por el pecado desobedecimos a Dios, entonces el pecado entre nosotros el Señor nos perdimos la comunión con Dios por el pecado. Y ahí seguimos con Romanos 6.23. Romanos 6.23 me tocó a mí. No está lista. Oh, es que me metimos a el otro. Estaba viendo los que ellos dijeron. 6.23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es cuando Dios nos sacó de todo de su comunicación por el pecado. Porque Dios es santo y Él no tolera el pecado. Entonces nosotros hicimos una separación ahí del pecado. Y dijimos que entraría allí Juan 3.16. 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado un hijo, un unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda y tenga más vida eterna. Y enseguida Juan 1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 14.6 que dice, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y en conclusión, Hebreos 4. Hebreos 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, así Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿en qué religión se basaron o en general? La que sea, porque fuera de la Los judíos y musulmanes también. Sí, bueno. No, y tenemos otra, primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Bueno, entonces, yo creo que esa pregunta está un poco, si hubiéramos especificado es que quizás una Sí, es religión, lo que iba a ¿verdad? decir, dependiendo de Sí, Bueno, tenemos que religión. hablar más religiones a que va a evangélico que evangelizar. explicar. Sí, porque cada religión tiene diferentes creencias. Sí, porque unos tienen a Cristo como profeta, no tienen como Salvador, los adventistas no creen en Cristo, nomás en Dios. Los mormones en Cristo, pero no es el Salvador, ellos creen más en John Smith, Claro, entonces. entre Jesús y Ajá. explicar algo. Entonces ya tocaría. Sí, entonces estas son las siguientes clases que vamos a tener para contestar ya específicamente cada una de estas preguntas. Cuando terminemos con estas vamos a continuar con otras preguntas ya más generales que también nos pueden hacer las personas. Pero creo que no creen en milagros, gente que no cree en milagros, que cree en la evolución, ¿verdad? De lo que es el Big Bang, todas esas cosas. Hermano, y tiene una pregunta, porque esta es bien sonada esta pregunta, y yo me imagino que a todos nos han preguntado además que una vez la pregunta que dice, pero ¿qué me asegura que la palabra es de Dios? O sea, que Dios es inspirada por Dios. Dicen que porque el hombre ya con lo que la han interpretado en diferentes lenguas, dicen que se ha perdido, que ya no dicen, que ya no han agregado. Entonces, ¿cómo responde uno a esa? A mí, para mí, eso sí es un poco difícil, porque creo que hay un versículo, no lo tengo en memoria dónde está ahorita, que dice que, claro, que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo,
Pero dicen ellos, pero ¿quién me asegura que se escribió tal? O sea, no, sale con otra. Sí. Nunca puede- Como hay un dicho que dice, al que no cree, por más que le expliques, ¿cómo? Nada, no entra nada. No le entra nada. Al que no cree no necesitas, el que no cree, no sé. Dice el hermanito, No hay como- lo que dice el hermano de cada religión cree que está en la verdad. Entonces, ¿qué le contestarían a la hermana? ¿O qué le dirían? Referente a cómo sabemos de que fue inspirada por Dios. ¿O que es realmente lo que se escribió? Bueno, están los escritos originales, los que se encontraron en 1946 y concuerdan exactamente con lo que tenemos nosotros, o sea, no hay ninguna diferencia. Yo le diría, basta que la leas para que veas que las cosas están, ¿cómo se dice? Están sucediendo las cosas que ha dicho la Biblia, están sucediendo todo desde el principio. Y en realidad no hay en la Biblia no hay ninguna contradicción, o sea, que se haya encontrado. Al contrario, la arqueología ha, ¿cómo se dice? Encontrado evidencia. Ha encontrado evidencia de que todo lo que dice la Biblia es cierto. ¿Cómo se llama? El estanque donde llegaba el ángel y movía. Todo eso se ha encontrado. Dice la palabra que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Eso nunca se ha encontrado porque ya lo destruyó. O sea, no hay una evidencia, ¿verdad? Entonces, tal y como dice el diluvio, ¿verdad? Se han encontrado rastros del agua en diferentes lugares. Pues en todos los encuentros. Hermana, creo que también tienen la estatua de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? La mujer que se Eso sí encontraron que está aquí. Así encuentran unos pilares de sal, varios, ¿verdad? Que se encuentran así como en formas casi de personas. Pastor, simplemente lo que la Biblia ya dice se está cumpliendo al pie de la letra. Por eso yo Que digo va a que se haber le lo de diría la a alguien, moneda, lo del gobierno, lo de todo eso, ya está aquí. alguien que no cree, Ir le diría eso. a otro que le lea la mano, aquí está todo, ya está cumpliéndose. Y la insensibilidad de ver que ya el hombre ya todo lo que es matar a las padres, los hijos, padres, los padres. Todo se estaba cumpliendo. No vamos a alcanzar a ver lo de la primera pregunta. Dice, ¿cómo trataría de presentar el Evangelio a alguien que no cree en Dios? Pero nos va a dar un poquito de adelanto. ¿Okay? En realidad, para decirle a una persona que no cree en Dios y decirle que crea, no hay una fórmula más bien, no hay una fórmula que le podamos presentar. Pues mira, a la fuerza de las masas al cuadrado más la raíz cuadrada y todo, eso equivale a Dios. No hay algo así. Si hubiera una forma o una manera lógica de que nosotros pudiéramos evidenciar que Dios existe, pues realmente los ateos no existieran. No solamente que fueran necios de plano, que ya ni viendo quieren creer. Entonces, no hay una manera en sí que nosotros podamos comprobar la existencia de Dios. Bueno, yo compruebo la existencia de esto porque lo veo todo. La existencia de lo veo todo. Sé que el aire existe porque no lo veo, pero lo siento, ¿verdad? Entonces, ¿y Dios qué? ¿Cómo podemos demostrar que Dios sí existe? Bueno, para comprobar que Dios existe y creó todo, o cómo comprobar que Dios existe y que Él creó todo. Porque hay muchas teorías, por cierto, la teoría del Big Bang es una teoría. ¿Saben lo que es una teoría, verdad? Sí. O sea, no es algo ya establecido, que es la ley. Teoría significa que es como, pues yo pienso que es eso, es algo que no hay seguridad, es una teoría de muchas que hay. Así que, ¿cómo se puede comprobar que Dios existe y que Él creó todo? ¿Okay? Entonces, ¿cómo comprobar que el cosmos, la palabra cosmos significa todo lo que existe? ¿Cómo comprobar que Dios creó el cosmos? Que Él creó todo lo que existe. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos, ¿verdad? De que Dios creó, bueno, Génesis 1, ya lo acaban de mencionar, habla sobre la creación del mundo. Vemos que dice que Hebreos 11:3, donde dice, por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En realidad, cuando uno quiere presentar un argumento de la existencia de Dios basado en, no es tanto basado en la Biblia, ¿ok? Pero son argumentos que la persona que no cree en Dios, si no cree en Dios, no creen en la Biblia, porque la Biblia habla de Dios, ¿ok? O sea, básicamente. Entonces, hay varios argumentos: el argumento cosmológico, el argumento del diseño. Se los voy a explicar a grandes rasgos, pero la próxima semana los vemos detalladamente. El cosmológico es de que Dios creó todo lo que existe. Básicamente nos enseña de que el universo tuvo un comienzo. El universo no existía siempre, Dios existía siempre. Dios puede existir sin el universo no puede existir sin Dios, ¿ok? Entonces, el universo tuvo un comienzo, y dice que todo lo que tiene un comienzo tiene que haber sido causado por alguien más. O sea, nada brota de la nada. Lo que tuvo un comienzo tuvo que ser causado por alguien más. Entonces, el universo fue causado por otra cosa. A esa otra cosa nosotros le llamamos Dios. ¿Okay? Nosotros decimos que Dios es una cosa, pero a ese que impulsó el movimiento fue Dios. Hagan en cuenta una hilera de dominós. Mientras no haya nadie que le dé el puchón aquí, no ocurre nada, ¿verdad? Necesita una fuerza externa para que le mueva y empiezan a caer todos los dominós. A rasgos generales, ¿ok? Si tenemos, el segundo es el diseño, el propósito. Porque si Dios no existe, entonces ¿para qué fuimos creados? ¿Quién creó? ¿Quién puso todo en orden? Y la palabra nos dice, ¿verdad?, de que Dios puso los límites de las aguas, de la tierra, todo lo acomodó tal y como Él quiso, las estrellas, todo está en un lugar exactamente donde nosotros podemos tener vida, poder subsistir en este mundo, ¿verdad?, en este planeta. Entonces dice, todo diseño necesita, ¿qué? Un diseñador. Todo diseño necesita un diseñador. Entonces, en el universo hay un gran diseño. Vemos la distancia que hay de la Tierra al Sol, la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, son distancias que si estuviera más, hemos escuchado que si estuviera más pegado al Sol nos quemaríamos, si estuviera unos millas más separados, pues nos moriríamos de frío. Pero está exactamente en un lugar donde la vida puede evolucionar, puede crecer, puede haber vida, ¿ok? Entonces, ese es un diseño perfecto. De cómo, imagínense cómo los mundos, cómo los planetas giran alrededor y ni uno no andan chocando como carambola, o sea, todo tiene su órbita, tiene su trayectoria, no andan de un lado para otro. Todo eso fue el diseño que Dios puso. Entonces, todo diseño necesita un diseñador. El universo es un diseño, por lo tanto debe de haber un gran diseñador. Ese gran diseñador nosotros le llamamos Dios. Pero entonces no hay otra manera de que todo lo que existe haya sido por casualidad, ¿verdad? El otro es la ley moral. ¿Qué significa eso? Bueno, si no hubiera ley moral, ¿cómo nosotros sabríamos cuando estamos haciendo algo malo, pecando? Si no hubiera ley moral, pues no hubiera necesidad de salvación, porque no hubiera pecado, por decir así. Cada quien haga lo que quiera y para mí está bien, lo voy a hacer. Pero hay una ley moral que vimos el domingo, ¿verdad? La conciencia del Espíritu Santo que nos va redarguyendo a lo que es bueno y a lo que es malo. Entonces, todos los hombres son conscientes de que hay una ley moral, ¿ok? Desde que sin que nadie nos diga, sabemos que robar es malo. Algo hay en nosotros. Sin que nadie nos diga, sabemos que matar es malo. O sea, ¿verdad? Sabemos que es malo. No tenemos que ir a una clase de nomatología. Nomatología. Ya fuimos creados con ese conocimiento. Sí, correcto. Creo que hay un versículo que dice que Dios lo puso en nuestros corazones, algo así. Entonces, la ley moral dice, todos los hombres son conscientes de una ley moral. Las leyes morales suponen un legislador. Alguien puso esas leyes, no se crearon nomás así al azar. Alguien puso esas leyes en nuestros corazones, en nosotros. Y dice, por lo tanto, debe haber un supremo legislador
de la ley moral. Ese supremo legislador nosotros le llamamos Dios. Y por último tenemos el argumento del ser. ¿Okay? Esto quiere decir de que sabemos de que Dios existe, o sea, Él existe desde siempre. Yo le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Entonces dice, toda la perfección toda la perfección que se pueda atribuir al ser más perfecto posible debe atribuírsele a Él. De otro modo no sería el ser más perfecto posible. Entonces, Dios es el ser más perfecto que hay. ¿Okay? La existencia necesaria es una perfección atribuible al ser más perfecto. Dice, así que debe atribuírsele la existencia necesaria al ser más perfecto. Ese ser perfecto para nosotros es Dios. Pero todo esto lo vamos a explicar paso a paso, un poquito más detallado para la próxima semana, para que usted pueda, si alguien le pregunta, yo no creo que Dios exista, ¿saben que se necesita más fe en creer en que todo ocurrió por una explosión que fe en creer que Dios existe, lo que dice la palabra de Dios? Por ahí dice, ¿verdad? Si crees que todos los organismos fueron creados por un Big Bang, una explosión allá, que los átomos y algo nuclear ocurrió, pues necesitas tener mucha fe en eso. Pero nuestra fe está en que Dios fue el creador de todo, porque no basamos en lo que dice la Biblia. Así que ese va a ser pues el estudio de la próxima semana. Ya ustedes contestaron, conforme vayamos avanzando se van a dar cuenta y estaba bien, que palomita o pude haber agregado esto. Recuerde que son preguntas que les pueden hacer, no son preguntas inventadas o que se nos ocurrió ahorita aquí a nosotros, son preguntas que se las van a encontrar un día de estos por alguien por ahí que les salga. Así que ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Usted se va a quedar con la hoja esta? No, esa no lo ocupo, ustedes déjenla para que vayan viendo. Y les di la copia de eso, las puse en su mesita, son una para cada quien, para que lo tengan ahí. Entonces, este es el orden de las clases que vamos a tener. Probablemente en la próxima clase contestemos que no creen en Dios, y a lo mejor alcanzamos a contestar la segunda, que no creen en Jesús, ¿verdad? Vamos a ir avanzando en eso, pero este es el orden que lo vamos a hacer, para que tengan una idea de lo que vamos a ir viendo cada miércoles. ¿Okay? Bueno, pues vamos a dejarle aquí. De todas gracias. Y dice mi esposa que gracias por sus oraciones. Ella ya está mejor, ya los dolores y las quemazones son más tranquilas. ¿Mande? Sí. Sí, es importante. Vamos a parar y ya quedamos bien. Bueno, vamos a orar para terminar. ¿Y quién decía cerrar en oración? ¿Alguno de estas mesas de acá? ¿Alguien que quiera? Las mesas no. Si gusta cerrar en oración y dar gracias por la hermana Mercedes y por nuestro hermano Noita también le pegó el COVID, pero vamos a poner oración para que primeramente para que no haya complicaciones en el tratamiento.